vuelta en el debate de la semana. Ya saben, hablamos de la situación de Europa, del aniversario del Plan Marshall, de si tendría que haber un nuevo Plan Marshall para solucionar esta compleja coyuntura que vivimos. Y antes de marcharnos a la publicidad, dejábamos a punto de intervenir a Juan Carlos. Juan Carlos, no se te habrá olvidado, ¿no? No se me ha olvidado, no. Adelante. No, era en relación con lo que la comparación que hacías tú, ¿no? Si China sería como ese nuevo Plan Marshall, ¿no? Y la verdad es que yo en ese momento estaba recordando la famosa película esta española de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que Estaba a punto de meteros unas imágenes para ambientar, pero digo, como están las cuestiones del copyright, mejor me abstengo. Casi que sí. Pero la verdad es que la película es magnífica, ¿no? Y de alguna manera esa película la estamos volviendo a vivir, ¿no? En este caso con el Mr. Marshall ya no es esa caravana de norteamericanos, sino seguramente esos chinos que son los que tienen dinero y que están comprando la deuda pública, ¿no? Hemos visto cómo muchos responsables económicos europeos han estado yendo a China para ofrecerles, en España lo hemos hecho, para ofrecerles que compren, que inviertan en nuestra deuda pública ante la dificultad de colocarla en los mercados, como también los chinos han comprado deuda griega, deuda portuguesa, y de alguna manera son los nuevos, pues esos nuevos ricos que de alguna manera pues son los que van a sacarnos de la situación. Qué paradojas tiene la historia, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Quién le iba a decir a los chinos cuando estaban en el declive de su imperio en el 19, con los tratados de Nankín, con estos tratados desiguales que le imponían en los puertos francos Inglaterra, que después iban a estar los próceres occidentales agachando la cabeza y pidiendo que invirtieran aquí ellos? Sí, pero si uno repasa la historia china, lo que ellos te vienen a decir es que simplemente han estado un poquito de tiempo durmiendo, y va pillando Valontano, ¿verdad? Aproximadamente del siglo XIV, más o menos, de que llegó la dinastía Ming, y China se metió dentro de sí misma y así ha estado, al final, ¿cuántos? 600, 700 años, que es solo una parte muy pequeña dentro de la historia. Recuerdo otro invitado que tenía un cierto enfoque de economía histórica que me decía que el PIB mundial, en estudios de estos que se hacen retrospectivos, sí, incluso hasta el siglo XVIII, India y China habían seguido siendo los que mandaban, y que solamente a raíz de la revolución industrial se produce ese cambio. Como ellos no se incorporan, se quedan con las tecnologías, siendo un país eminentemente agrícola, se produce este salto, o sea, este lapsus de 200 años, ¿no? 1800 hasta ahora, en el que no están pintando demasiado. Ahora empiezan a coger otra vez fuerza, pero al final es una sociedad que lleva 5000 años de dominio, vamos a decir, o de peso importante mundial, ¿no? Sí, claro, por eso ellos le llaman que han estado, digamos, durmiendo apenas 600, 700 años, que es una época muy pequeña, y ahora están otra vez con la teoría, la doctrina oficial china es el ascenso pacífico, que es volver a ocupar el puesto que ellos siempre han ocupado, ¿no? No olvidemos que China, en chino quiere decir algo así como el país del centro, el imperio del centro, la tierra del centro, y además es muy curioso cuando ve un mapa, nosotros vemos los mapas, y yo bromeo con mis alumnos cuando hablamos de estas cosas, y digo, bueno, ¿cuál es el centro del mundo? ¿No? Y pongo el mapa y digo, pues España es el centro del mundo, si tú ves un mapa mundi está en el centro, más o menos, ¿no? Pero claro, cuando ves un mapa chino, los mapas chinos es al revés, te cogen el continente americano y te lo ponen al otro lado, con lo cual quien queda en el centro es absolutamente China, ¿no? Yo creo que de alguna manera ellos están tratando de volver a ocupar ese puesto que tradicionalmente ocuparon, y ahora lo que pasa es que tienen la suerte de tener los recursos económicos, que es clave para poder permitir o financiar ese ascenso pacífico, ¿no? Fíjate, la materialización, lo que decías de los mapas, Juan Carlos, la materialización de los factores geoestratégicos, cómo hemos pasado del eje atlántico al eje pacífico, cómo ahora la economía mundial está girando en torno a ese eje pacífico, ¿no? Y cómo está absolutamente cambiando, tampoco retrotrayéndonos demasiado en la historia. No hace demasiadas décadas la generación, las inversiones eran Europa, Estados Unidos hacia China, tomar participación, producir de forma más barata determinados productos que posteriormente volvían. Y sin embargo, ahora son los fondos chinos asentados en las primeras reservas internacionales de divisas, son los que están llegando no solamente al tercer mundo, sino también a Europa, e incluso comprando, que eso daría para muchos debates de las semanas y para años, incluso comprando participaciones en industrias estratégicas de telecomunicaciones, computación, etcétera, etcétera. Entonces, sería conveniente, yo lo pongo encima de la mesa, Rafael. El discurso que pronuncia, creo que hacías, Javier, antes referencia a Marshall en la Universidad de Harvard,
comenzaba precisamente con un muy básico análisis económico de lo que era la producción. No sé si lo recordáis. Dice, pues la producción, el agricultor produce para venderlo a la ciudad, en la ciudad se produce los bienes manufacturados para darse a los agricultores. Una clase de economía. Una clase de economía básica, o sea, una cosita muy sencilla, dándolo en Harvard. Pero bueno, era una introducción, ¿no? Y lo que él hablaba, lo que él decía, este modelo se ha alterado. Como este modelo se ha alterado producto de la guerra en Europa, etcétera, etcétera, tenemos que empezar tenemos que implementar otra serie de acciones, que será lo que después será el Plan Marshall. La situación europea, en cierta forma, refleja esa situación de cambio de modelo económico, como bien decía Juan Carlos, todo el tema de la globalización. El tema de la globalización, no sé si a Europa le ha pillado, entre comillas, fuera de juego, en el sentido de qué es lo que ocurre, porque han entrado... me refiero fuera de juego en el sentido de que han entrado unos actores económicos mundiales. En su integración interna. Sí, pero que han empezado a jugar en el panorama económico mundial otros jugadores, llámese China, llámese India, llámese Corea, llámese Brasil, estos países emergentes que de repente están empezando a producir a precios mucho más baratos que los que se producen en Europa. Todo eso crea un pequeño maremoto que una de cuyas consecuencias es esta, ¿no? Entonces, tal vez estemos asistiendo precisamente ahora a un cambio de modelo económico mundial exactamente igual que el que en su momento estaba hablando Marshall en Harvard, pero que estemos tan próximos que no acabemos de verlo. Y hemos hablado de China, desde luego que hemos hablado de China desde el punto de vista de China hacia afuera. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando hablemos de China hacia adentro? Volkswagen se va a llevar una producción de coches a China que va a crear 40.000 coches diarios. 40.000 coches. Dices, claro, eso es una barbaridad. No sé si era de esos semanales, pero era una barbaridad. No sé si la capacidad de consumo de una población tan grande. Cuando China empieza a consumir, por ejemplo, los coches. Creo que Estados Unidos tiene una media, un poquito más de 500 coches por cada 1.000 habitantes. Europa anda en 250, 260 coches por 1.000 habitantes. China anda alrededor de los 50. O sea, cuando esos más de 1.000 millones de personas quieran tener acceso a un coche, que pronto van a querer tener acceso al coche, porque vamos a ver durante cuánto tiempo se puede mantener en China ese modelo de que si tú naces en la ciudad tienes tus derechos de ciudad y si tú naces en el pueblo te quedas en tu pueblo y no tienes, y si emigras ilegal a la ciudad no tienes derecho a una educación ni a sanidad, nada. Vamos a ver el tiempo que se puede mantener todo eso en un periodo de crecimiento económico, pero veremos cuando China empiece a demandar masivamente bienes digo masivamente, no como ahora que sí, pues hay muchos millonarios, en Pekín se ve muy bien, etcétera. Vamos a ver lo que ocurre. Cuando estuve en China, un responsable económico de la embajada española se refería a los chinos cariñosamente, o bueno, se refería como los se me ha ido ahora los rabanitos. Decía rojos por fuera por el comunismo, pero blancos por dentro, ¿no? Dice, porque aquí consumen y es la economía competitiva, es el capitalismo puro y duro, dice. Entonces lo único que tiene los rabanitos, decía, la piel roja, ¿no? O sea, de comunistas solo tienen la piel, porque cuando entras realmente al pueblo chino es la economía de mercado más pura y dura que existe. Si veis dónde se ha ido expandiendo siempre China de forma natural, el comercio siempre lo dominan chinos. En Malasia, en Indonesia, siempre hay una clase China comercial que empieza desde abajo, con precios bajos, lo que sea, y al final acaba monopolizando de todo. Mencionábamos... Déjame que te cuente una cosa, que ya estás hablando de eso, y como estamos en un cierto sesgo histórico, cuando los españoles llegaron a Filipinas en el siglo XVI, ahí ya estaban los chinos. Los españoles llamaban los sangleyes, y los chinos ya estaban comerciando con los filipinos, y los españoles se aprovecharon de los sangleyes, de los chinos, para crear una base logística en Manila que fue la que surtió a toda América de manufacturas. Y eran los chinos los que tenían allí un almacén muy grande, primero dentro y luego las afueras de Manila, que llaman el Parián de los sangleyes, que sería una especie de polígono de estos como Calleja que tenemos por aquí cerca, donde los ciudadanos españoles iban allí a comprar sus manufacturas, elegían las manufacturas que querían y luego las embarcaban en el galeón para América. Estamos hablando del siglo XVI. Eso demuestra y estaban controlando las rutas comerciales. Que no es flor de un día su vocación comercial. Yo, si me permite, Rafa, a raíz de las explicaciones que estabas dando, José Antonio, voy a contar una anécdota que me ocurrió precisamente en China, y participando en una mesa redonda en una universidad de las múltiples que hay en Pekín, en el ámbito sociológico. Recuerdo un profesor chino que me dijo: ustedes en Occidente tienen un problema,
y es que para producir más barato tienen que acudir a la emigración, y eso genera un serio problema de integración sociológica. Nosotros en China tenemos un colchón de más de 100 millones de personas que hablan chino, que tienen la idiosincrasia china y que perfectamente, casi de un día para otro, pueden pasar del campo a la industria. Con lo cual podemos poner una mano de obra muy barata, sin problemas de integración sociológica, y que empezaría a producir al minuto. Entonces, totalmente de acuerdo. Aquella explicación me dejó totalmente impactado, pero tengo que darle la razón. Javier, es el tema que más o menos apuntaba hace un momento, ¿no? Los sistemas productivos están cambiando. Claro, nosotros han sido muchos años o decenas de años de lucha de la gente trabajadora en Occidente por una serie de derechos, etcétera, que ahora no... hemos creado unas normas de juego en Europa, pues de que queremos pues nuestras vacaciones, nuestra sanidad, etcétera, etcétera, pero una serie, lo que es el estado del bienestar. Que nos restan competitividad. Que nos restan competitividad, claro. Entonces el dilema que se plantea ahora es un dilema muy serio. O sea, es un dilema sobre el que habrá que plantearse, habrá que recapacitar y habrá que pensar y ver, porque yo creo que no hay por qué renunciar al estado de bienestar. No, pero si queremos mantener... Tú hablas de que habláis de que nos restan competitividad, pero nos restan competitividad en un momento sobre todo en el que además estamos envejeciendo, y Europa ese es el factor para mí verdaderamente peligroso que tenemos, porque no es sostenible el estado del bienestar. El estado del bienestar tal como se diseña o se puede empezar a diseñar, a configurar hacia mediados del siglo XX, pues tiene su lógica cuando las pirámides demográficas son pirámides. Son pirámides. No pirámides inversas. Pero cuando empiezan a ser como esas huchas que veíamos antes, pues la cosa se complica muchísimo. Entonces no va a ser sostenible si queremos seguir aparte de que tenemos que mejorar nuestra competitividad. Sí, pero el debate es importante y bueno, y tal vez ahí se encuentre tendremos que ver cómo la madre del cordero de todo lo que está pasando ahora en economía. Sintetizaría ese debate con un juego de palabras que recientemente he escrito, y es que hemos pasado de el beneficio de la duda a las dudas sobre los beneficios. Entonces, ahí eso tiene un peso de decir, el sistema, tal como está ahora mismo estructurado, ha hecho aguas, ha empezado la tubería, hay que cambiarla, pero no significa que tengamos que poner la tubería por otros sitios, sino sencillamente que hay que repararla y que hay que acondicionarla. Enlazo con esto a lo que anteriormente hablábamos de esos nuevos planes sobre el crecimiento. Indudablemente los planes del crecimiento, sean del estilo de Plan Marshall o sea como quiera, la propia señora Merkel ya ha hecho referencia en algún momento, lo que tienen que tener en cuenta es esa estabilidad que la administración pública ha fallado. Ha fallado, pero no porque el sistema fuera o conceptualmente fuera malo, sino sencillamente porque su aplicación no ha sido la más conveniente. Y hemos llegado a los excesos que hemos cometido. Y ya que hemos hablado de Bienvenido, Mr. Marshall, permítame que te haga solamente una referencia de una escena. Cuando en esa escena ponen una mesita en la plaza del pueblo y todo el pueblo empieza a decir, bueno, ¿tú qué les vas a pedir a los americanos? Yo un traje, yo no sé qué, tal. Y al final el comisionista, aquel grandote, Manolo Moral, le pregunta al alcalde, bueno, ¿y usted, alcalde, es que no va a pedir nada? Dice, no, hombre, yo tengo de todo. Dice, hombre, pero pida algo. Dice, bueno, voy a pedir una fuente para la plaza. Dice, pero con chorrito. Con chorrito. Entonces yo creo que hemos cometido en Europa y especialmente en España muchos de esos excesos donde parecía que la fiesta nunca iba a terminar. Sí, lo de ser más ricos. Nos hemos quedado sin chorrito, sin fuente, sin plaza y prácticamente... Y dicho sea de paso, España fue la única nación europea que no fue invitada a participar en el Plan Marshall. La única. Claro, o sea, fue ya connotaciones Rusia, muchos países de esto por las connotaciones. No había participado en la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente porque no había participado en la Segunda Guerra Mundial. Me interesaba preguntarte, José Antonio, precisamente hablábamos de ese posible peso de China, como... Pero Estados Unidos, ahora que no va a ser él, evidentemente que bastante tiene dentro, quien va a promover, o quien pudiera promover un plan Marshall, Estados Unidos, primero, ¿cómo interpreta
ese excesivo peso o ese gran peso que está cogiendo China en todo lo mundial y cómo se relaciona con Europa. Quiero decir, ¿está virando demasiado a ASEAN, Asia-Pacífico, a todo ese entorno? ¿Es lo que realmente les importa a los americanos? Esa es una pregunta de nota ya. Esa es una pregunta de nota por la complejidad, ¿no?, que tiene. Esa sí que es poliédrica. Esa sí que es poliédrica, ¿no? Has preguntado por todo. Bueno, vamos a ver cómo salimos del trance, ¿no? A ver, las relaciones de Estados Unidos con China se ha convertido ya en una nación preferencial para Estados Unidos. Es decir, todo el peso que tenía antes, que podía tener en un momento Rusia, poco a poco se ha ido desplazando hacia China desde el punto de vista económico. Oriente Medio sigue siendo el gran tablero de debate político, que qué es lo que va a ocurrir. Vamos a ver qué es lo que ocurre allí. Pero China es actualmente el gran referente económico, el gran actor con quien Estados Unidos se está relacionando, porque buena parte de la deuda norteamericana está en manos chinas. Entonces, es a ver qué es lo que va... Hasta los quantitative easing era el mayor tenedor de bonos estadounidenses. Sí, de bonos estadounidenses, desde luego. Y entonces eso es un tema que tienen que tratar y que debatir. Respecto a Europa, Estados Unidos, cuando Estados Unidos habla de Europa, realmente está hablando de Inglaterra y Alemania. Es decir, España, otros países, si se quiere un poco Francia, pero fundamentalmente Estados Unidos, cuando habla de Europa, habla de Inglaterra o del Reino Unido y de Alemania, ¿no? Y lo cierto es que está perdiendo peso, es decir, que la balanza comercial con Estados Unidos pues está perdiendo peso en el cómputo total, porque los países de Oriente, Corea del Sur, como se ha dicho, Japón, que nos ha editado aquí, y China fundamentalmente, son quienes empiezan a tener peso económico relevante en Estados Unidos. De forma que toda la política exterior, vamos a ver qué es lo que ocurre pues con el Medio Oeste, sobre todo desde el punto de vista político, con Afganistán, etcétera, con toda la retirada de tropas, esa salida de Estados Unidos que está proclamando ahora Obama, que está haciendo de la necesidad virtud, ¿no? En este caso, o sea, de la necesidad virtud en el sentido de que va a ser casi el único activo que va a poder presentar en las elecciones. El activo de he dado por finalizada la guerra, pues de aquella manera, ¿no? Que se puede dar por finalizada, va a ser el único activo. Y entonces vamos a ver cómo van a manejar los temas eminentemente económicos. Europa le preocupa porque es un mercado de exportación, pero Estados Unidos no es lo que manda. Realmente es Corea del Sur, Japón y China son los que están... Juan Carlos, al hilo de esto, entonces, me permito, es una butad, pero proponer otra cosa. Ya que ahora va a ser bipolar el mundo, o tiende a ser bipolar, Estados Unidos y China, pérdida de peso económico y de relevancia geoestratégica, como estaba mencionando Juan Antonio, ¿necesitaría entonces Europa unirse a Rusia? Rusia culturalmente es Europa, históricamente es Europa. Cogería peso económico, de recursos naturales y demográfico. Ya no serían 500 millones, serían cerca de 800 millones de personas. Tendría un peso para ser interlocutor, la tercera pata, ¿no?, de esa interlocución mundial. Y el problema es que... Que quieren mandar mucho, ¿no? No, yo creo que el problema es que Rusia quiera alguna vez acercarse a... Sí, yo creo que... Yo escribí un artículo hace, pues no sé, 4 o 5 años sobre... que se llamaba algo así, ¿no? Como debería Rusia integrarse a la Unión Europea, y todavía no ha empezado la crisis ni nada de eso, con lo cual te podías pensar en esas cosas, permitir esos lujos. Y la respuesta que tuve, sobre todo de muchos alumnos rusos que tenemos en el IE, pues era bastante crítica, ¿no? O sea, un poco como que para ellos era tocarles su orgullo, que ser uno más, entrar en un club donde además estaban sus antiguos, digamos, enemigos. Satélites, bueno, no los enemigos sino los antiguos satélites, entrar en pie de igualdad pues con Estonia. Como con Estonia. Y eso no era ni siquiera satélite, era parte. Era parte, ¿no? Y para ellos es una ofensa terrible, ¿no? Y además yo creo que hoy Rusia sería un verdadero problema para... Un quebradero de cabeza, ¿no? Un quebradero de cabeza, porque así como China, hablábamos antes, ha sabido hacer muy bien esa transición, Rusia yo creo que se ha equivocado totalmente. Hizo una transición política muy rápida, no hizo la transición económica y así está. Hoy Rusia pues no es un jugador importante, sigue teniendo armamento nuclear, pero la verdad es que yo no creo que el futuro de Europa pase hoy por una integración de Rusia. Nos queda muy poquito tiempo. Hacemos una ronda, si os parece, con una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla. ¿Es, además de necesario, posible un plan Marshall 2.0 en Europa?
Yo creo que lo que es hoy necesario es, sí, lo que pasa es que probablemente no dirigido desde Estados Unidos, porque Estados Unidos no está en condición, pero sí que tenemos que encontrar algún tipo de palanca para estimular el crecimiento, seguramente con fondos europeos y seguramente de una manera distinta, pero eso sí, sin acabar con tenemos que mantener la estabilidad presupuestaria, ¿no? Eso es una condición necesaria. José Antonio. El plan Marshall, tal como fue diseñado en su momento, pues lo veo casi imposible, diría. Es decir, no se podría ni plantear en los términos que fue planteado en su momento. Sí que es necesaria una revisión de cuáles son los modelos productivos, qué es lo que quiere la sociedad europea, fundamentalmente, porque los intereses americanos y europeos pues pueden coincidir más o menos, pero no necesariamente son siempre los mismos. El mercado americano es mucho más flexible que el europeo. No sé si tendremos que ir a ese modelo de mercado o habrá que agudizar el ingenio, entonces. Habrá que agudizar el ingenio, efectivamente. Y Javier, rápido. Posible y deseable, pero pasando por una reforma de alguna de las instituciones europeas que han quedado absolutamente obsoletas, casi recién nacidas. Esa construcción dinámica de Europa. Reconstrucción. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, José Antonio, Javier, muchas gracias por acompañarnos y por aportar vuestras ideas y vuestro saber. A ustedes no nos queda más que esperar que hayan aprendido un poco más, tanto de la perspectiva histórica como del futuro que nos espera Europa, y recordarles que este debate de la semana es posible en cada una de sus ediciones gracias a la excelente labor técnica de quienes están detrás de las cámaras y en los estudios de radio. Muchas gracias y hasta la próxima.